¿Qué tal? Siguiendo con nuestros videos sobre los concilios, vamos a ver ahora lo que fue el concilio de Calcedonia, que se dio en el 451 del 8 de octubre al 1 de noviembre. Y este concilio es aceptado por las iglesias romanas, las iglesias ortodoxas, por la iglesia luterana y también por la iglesia anglicana. Vamos a ver cuáles fueron los temas que se dieron en este concilio y cuál fue la resolución de la iglesia en este. Vamos entonces a ver lo que sucedió en el concilio de Calcedonia en el 451. Es de notar, para que quede claro, que la mayoría de concilios se dieron por problemas teológicos que se daban en la iglesia de Oriente. La iglesia de Occidente, que estaba bajo el patriarcado de la iglesia romana, no tuvieron muchos problemas, por lo cual no tuvieron que hacer en los primeros años concilios, porque ellos tenían bien definida lo que era su teología. Pero la iglesia de Oriente, para entender por qué se dieron tantos concilios, debemos ver que cuando el evangelio llegó a los griegos, estos aceptaron el evangelio por fe, pero lo examinaron con su intelecto. La fe de ellos produjo la iglesia oriental. Su intelecto produjo lo que es la teología de la iglesia oriental. Con la ayuda de esta teología, entonces los griegos empezaron a estudiar lo que era la fe cristiana y empezaron a estudiar la figura central de esa fe cristiana, que es Cristo. Es entonces a Cristo al que los griegos le dan toda la atención en sus mentes profundizadoras. Estudiaron la relación del Hijo con el Padre y por más de 60 años estuvieron ellos en este tipo de estudios y se empezaron a dar todos estos tipos de discusiones y debates dentro de la iglesia oriental. Al final de este concilio, la iglesia decidió que Cristo era todo Dios homousios con el Padre, es decir, que Cristo era Dios y que era de la misma naturaleza del Padre, que Cristo era todo hombre y que era de la misma naturaleza con su humanidad. Estas fueron las decisiones que se habían dado ya en el concilio de Nicea en el 325, las cuales fueron confirmadas, recordemos, por el concilio de Constantinopla en el 381. Sin embargo, este debate continuó por más de 400 años. Este debate de la naturaleza de Cristo con el Padre duró 400 años y es así que se dieron estas controversias que trajeron mucha amargura, que trajeron persecución dentro de la misma iglesia y por la misma iglesia y que trajeron también división dentro de la misma iglesia. Pero entendamos cuál era la idea occidental de la relación del Padre con el Hijo, es decir, la idea de la iglesia romana. En este entonces, para este concilio de Calcedonia, estaba como obispo León, conocido como el Papa León. La posición más antigua de estas tres mencionadas era la de Occidente. Se trataba del punto de vista que había mantenido la iglesia de Occidente de Tertuliano. Este enseñó que la total naturaleza divina y la total naturaleza humana estaban unidas, sin mezclarse. Estas eran una persona y esa persona era Jesucristo. Pero, ¿quién es esta persona en quien las dos naturalezas están unidas? ¿Es el Hijo que está con el Padre desde la eternidad? ¿O es el ser humano que nació de la Virgen María? ¿O es la combinación de estas dos? Estas eran las preguntas a las cuales Tertuliano no dio muchas respuestas.
La Iglesia romana se aferraba a la posición de Tertuliano, que decía que en Cristo había una total naturaleza divina y una total naturaleza humana que estaban en completa comunión. Pero estas preguntas Tertuliano no las contestó. Es decir, en cuál de las dos personas, es decir, la persona divina y la persona humana, en cuál de estas dos personas están unidas las dos naturalezas. Las dos naturalezas están unidas en la persona del Hijo, que es eterno, o estas dos naturalezas están unidas en la persona del ser humano que nació de la Virgen, o es que hay una combinación de estas dos. Todas estas preguntas Tertuliano no respondió, por lo tanto la Iglesia romana también no abarcaba mucho todos estos aspectos. Estos eran preguntas de las cuales giraban alrededor y girarían alrededor de la mayor parte de las discusiones que se dieron. El Papa León escribió una carta que se llama Epístola Dogmática, a pedido de las dos posiciones que estaban peleando en este concilio, y pidieron la opinión del Papa León de la Iglesia de Roma, porque la Iglesia de Roma era la que tenía en más alta estima y en más alto honor. Es decir, lo que opinaba la Iglesia romana en todos los concilios que se dieron era importante porque era la Iglesia en más alto honor dentro de todos los patriarcados. Era la que era la primera entre todos los iguales. Es decir, no es que la Iglesia romana mandaba sobre todas las demás iglesias, no es que el patriarcado romano mandaba sobre los demás patriarcados, sino que el patriarcado romano lo que tenía era el primado entre iguales. Es decir, ella era la que tenía el más alto honor y todos los dictámenes que ella diera iban a ser considerados por todos los demás patriarcados porque ella tenía el lugar de honor, el primer lugar. Entonces, en esta carta que escribió el Papa León, es una carta más que todo de un carácter conciliatorio, en donde él se refiere a la consubstancialidad del Salvador con la humanidad, pues la gloria y novedad de la encarnación no destruyen el carácter de la naturaleza humana, decía él. Pero veamos cuál era la posición de la Iglesia de Antioquía. Según el patriarcado de Antioquía, la segunda idea que ellos mantenían era que ellos siempre habían dado mucha importancia a lo que era la obra de Dios en la historia humana. Entonces, por esta razón, ellos consideraban la Biblia no solo como un libro inspirado por Dios, sino también escrito por hombres, cada uno de ellos con su propio carácter, mensaje y circunstancias históricas que se dieron cuando se escribieron. Entonces los de Antioquía siempre ponían mucho énfasis en la vida humana de Cristo, la vida humana de Cristo en el Nuevo Testamento, tal como se registra o tal como lo vemos en los evangelios. Entonces para ellos era natural asignar mucha importancia al lado humano de la vida del Señor Jesús, al mismo tiempo que también reconocían totalmente su carácter divino. Pero preguntamos, ¿cómo se relacionaban estos dos aspectos en Cristo de modo que no se tratara de dos seres sino de uno? Esto eran preguntas que ellos tenían sin responder. Por el otro lado, ¿cuál era la visión de la Iglesia de Alejandría? La tercera idea, esta venía precisamente de esta iglesia egipcia, de la Iglesia de Alejandría, que surgió como consecuencia de cierta concepción respecto a lo que es la salvación. Ellos consideraban la salvación como una obra de Dios transformando lo humano en divino. Y su texto favorito era aquel de 2 de Pedro 1:4, donde dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Entonces ellos tomaban esto y decían que esta era la razón en el concilio del 325, los arrianos atentaban contra la razón de este versículo. Es decir, ellos hacían una defensa de la deidad total de Cristo. Es decir, solo por la unión con un Salvador divino podía el hombre obtener la inmortalidad de Dios. Por la misma razón es que la cristología de Alejandría dio más importancia al aspecto divino que al humano. Entonces aquí es donde se pregunta uno, ¿no podría suceder entonces que un énfasis tan acentuado sobre lo divino como lo tenía la iglesia de Alejandría debilitara o obscureciera la noción del lado humano de Cristo? Estos también eran preguntas que la iglesia de Alejandría dejaba sin responder. ¿Cuál era entonces el problema que tenía la posición antioqueña? Para los de Antioquía, la unión entre Dios y el hombre es tan completa que los dos juntos hacen un solo ser, una persona. Pero entonces se pregunta, ¿cómo dos personas pueden convertirse en una sola? Esto es el problema que llegó a ser muy complicado para los antioqueños de explicar, particularmente cuando se referían a los sufrimientos de Cristo, ya que en el pensamiento griego Dios no podía sufrir. Entonces, por lo tanto, decían que Dios no sufrió en los sufrimientos de Cristo, solamente la parte humana de Cristo fue la que sufrió. Sin embargo, según el amor de Dios, ese amor divino estaba presente aún en el sufrimiento, y así entonces Dios también estaba presente en el padecimiento de Cristo en la cruz. Este era un problema que dejaba sin responder la posición de la iglesia antioqueña. Pero ahora veamos cuál es también el problema de la posición de Alejandría. Los alejandrinos objetaron por la debilidad que tenía el criterio antioqueño en el hecho de que lo humano y lo divino en Cristo no parecía formar una verdadera unidad. Este era el defecto que veía la iglesia de Alejandría sobre la posición antioqueña, que había un defecto en esta unidad de estas dos naturalezas. Entonces ellos, para tratar de corregir este error, empezaron a unir lo humano y lo divino en Cristo tan estrechamente que su humanidad parecía desaparecer de su divinidad. Entonces la iglesia de Antioquía anteponía tanto lo divino de Cristo que hizo desaparecer el lado humano de Cristo. Entonces, según ellos, la unión de estas dos naturalezas estaba dominada por el lado divino de Cristo, que la humanidad de Cristo parecía quedar en un segundo plano. Entonces, por esto fue que Nestorio, que era antioqueño, quedó muy disgustado cuando a María se le dio el título de Madre de Dios, porque los antioqueños daban más énfasis al lado al lado humano de Cristo. Por eso Nestorio decía que María debía llamarse Cristotocos, Madre de Cristo, y no Theotokos, Madre de Dios. Y por eso los de Alejandría prefirieron el nombre de Theotokos, Madre de Dios, y no Cristotocos, porque ellos daban más énfasis a lo divino de Cristo. ¿Cuál fue entonces, en medio de estas dos posiciones que produjo este concilio de Calcedonia en el 451, cuál fue la resolución que dio la iglesia a este conflicto? Cuando el emperador Teodosio II murió, entonces su hermana Pulqueria y su esposo Marciano obtuvieron el poder imperial. Estos dos no simpatizaban mucho con el obispo León o el Papa León,
que él venía ahora a solicitar un nuevo concilio. Este Papa León fue el que les pidió a estos dos un nuevo concilio para solucionar este dilema. Entonces, el imperio convino que en el 451 se diera este concilio, pero en la ciudad de Calcedonia, cerca de Nicea, allá en Asia Menor. A este concilio asistieron, oiga usted la cantidad de concilios de obispos que asistieron, 600 obispos. Y la mayoría, casi todos, en su gran mayoría, eran de Oriente, con la acepción de unos delegados papales enviados por el Papa León. Es decir, el Papa León no estuvo presente, él envió unos delegados. Parece que la Iglesia de Roma no se interesaba mucho en estas disputas porque la Iglesia de Roma ya tenía bien definida su posición en cuanto a Cristo. Entonces, este concilio adoptó la posición occidental, es decir, abrazó el punto de vista que tenía el Papa León en la carta que él escribió en su tomo. Entonces, ¿cuál era su base de la cristología que se tomó en este concilio? Bueno, fue la posición que tenía la Iglesia romana, que era la posición que tenía el Papa León, que a su vez también abrazaba la cristología de Tertuliano. Pero el Papa León fue todavía un poco más lejos, porque él proponía que en Cristo habían dos naturalezas completas, la divina y la humana, las cuales estaban unidas. Pero él, para solucionar el problema de la iglesia de Alejandría y la iglesia de Antioquía, él usó 4 palabras para que no se hiciera nuevamente un debate. Él hablaba de que en la persona de Cristo habían dos naturalezas, la humana y la divina, y que las dos estaban unidas, pero él usó 4 palabras y él dijo que estas dos naturalezas eran inmezclables e inalterables, indivisibles e inseparables. Entonces, la inmezclable y la inalterable iban dirigidas contra la iglesia de Alejandría, donde tendían a unir estas dos naturalezas en una, mezclándolas o cambiándolas. Y las otras dos que él habla, que es indivisible e inseparable, estaban dirigidas a la iglesia de Antioquía, donde tendían a desunir las dos naturalezas, dividiéndolas o separándolas. Entonces, el segundo punto importante de esta enseñanza, de esta carta del Papa León, tenía que ver también con la persona en la cual las dos naturalezas se unen. Él decía que estas dos naturalezas están unidas no en la persona divina ni en la persona humana, sino que él dijo, están unidas en la persona del Hijo. No partidas o divididas en dos personas, sino en una y en la misma. Estaban unidas en el Hijo unigénito, en Dios la Palabra, en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí, con este dictamen que se da en este concilio de Calcedonia, muchos no estuvieron de acuerdo, muchos no aceptaron esta resolución que tomó el concilio, que fue en base a la posición del Papa León o de la Iglesia de Occidente, y estos que no aceptaron este dictamen se separaron. Entonces aquí es donde tiene su origen el cisma de las iglesias ortodoxas orientales, que aún hoy rechazan los resultados de este concilio. ¿Y cuáles son los que rechazan este concilio? ¿Cuáles son las iglesias que se separan de las iglesias orientales debido al dictamen de este concilio? Ellas son la iglesia copta, que nació de la ruptura que se dio entre el patriarcado de Alejandría, también la iglesia ortodoxa siriaca, que nació de la ruptura con el patriarcado de Antioquía, y la iglesia apostólica armenia,
y la Iglesia Ortodoxa de Malanka de la India y la Iglesia Ortodoxa Etíope. Todas estas iglesias se separaron de la Iglesia Oriental y de la Iglesia Occidental y formaron sus propios patriarcados totalmente separados de la unión que había antes de este concilio. Es decir, este concilio dividió a estas iglesias y se separaron, es decir, perdieron la comunión entre ellas hasta el día de hoy. En este concilio también se aprobó que la sede de Constantinopla fuese la segunda sede más importante después de Roma, yendo en contra de lo que se había estipulado en el concilio de Nicea, en donde se le había dado la segunda posición a la iglesia de Alejandría. Obviamente esto exacerbó los ánimos de estas iglesias y empezó a haber una gran discusión sobre esto, porque al quitarle a la iglesia de Alejandría la segunda posición, la estaban degradando de categoría, y esto desembocaría que en el 457 se diese un cisma entre el patriarcado de Alejandría, y esto viene a dar origen a lo que es la iglesia copta que conocemos hoy en día. Sin embargo, la decisión de este canon fue tomada en ausencia de algunos delegados del Papa, y más tarde la anuló. Y lo anuló precisamente porque este canon 28 le daba a la iglesia de Antioquía los mismos privilegios que tenía la iglesia romana, y esto no le gustó mucho. Entonces, al oponerse la iglesia romana a la autoridad del concilio en este aspecto de este canon 28, era como un apoyo involuntario que daba a aquellos que se separaron de la iglesia por no aceptar el dictamen o el canon que se dio en cuanto a la unión de Dios y Cristo, en cuanto a la doble naturaleza de Cristo. Entonces, obviamente, este concilio tuvo muchas implicaciones. Se estableció cómo estaba definida las dos naturalezas de Cristo, pero produjo una gran división y produjo mucho cisma. Entonces, esto fue lo que pasó en el concilio de Calcedonia, y así está la historia de la iglesia. Esto ocurrió en el 451.